entonces primero arrancar con el TP de diversidad, que creo que es el que me dijeron que más les costó, ¿sí? Por ahí porque la unidad la han visto la semana pasada y por ahí lo de virus lo tienen más fresco, o por ahí porque virus estamos más ahora duchos en virus con todo esto de la pandemia y por ahí en lo de diversidad no tenemos ni idea. Bien, empezamos con la pregunta número 1. Nos dice, marque lo incorrecto respecto a las analogías. ¿Alguien se acuerda que era una analogía por definición? ¿Qué era una analogía? ¿No son como semejanzas? A ver, una analogía son características que estructuralmente son distintas, pero funcionalmente son parecidas, y son estructuralmente distintas porque esos individuos no tienen ancestros en común. Por ejemplo, el ala de un insecto y el ala de un ave me sirven funcionalmente para lo mismo, para volar. Ahora, si yo me meto en la estructura del ala del insecto y en la estructura del ala del ave, no son iguales. ¿Y por qué no son iguales? Y porque no tienen un ancestro en común, un insecto y un ave. Entonces, eso es lo que se define como analogía, también se les llama homoplasias u homoplasías, se les puede llamar de las dos maneras. Entonces nos pide en este caso que marquemos lo incorrecto. Dice, el proceso de evolución convergente puede ser una posible causa de analogías. ¿Alguien se acuerda los 3 tipos de analogías que habían? Vimos 3 tipos, o vieron con la Mari 3 tipos de analogías. ¿Cómo se llamaban? Convergencia, paralelismo y reversión. Perfecto, muy bien. Esos son los 3 tipos de analogía. La evolución convergente, que ustedes lo vieron en evolución como patrón macroevolutivo, que de hecho hay muchos que ya lo han rendido y otros que lo van a rendir, significaba que son individuos que no tienen ancestros en común, de hecho son individuos de distintas especies, que han adoptado por producto de la evolución alguna característica semejante. ¿Y por qué lo han adoptado? Porque han estado bajo las mismas presiones selectivas. Por ejemplo, el aspecto fusiforme de un pez y una ballena. O los cactus y las euforbias, que tienen características semejantes, por más que son de especies distintas. Entonces, producto de la evolución, han adoptado una característica semejante porque han estado bajo las mismas presiones selectivas. Y la evolución convergente me da como resultado analogías, puntualmente un tipo de analogía que es la convergencia. Por eso la A es correcta. La B me dice, permite a los taxónomos establecer relaciones de ancestralidad y descendencia. ¿Por qué estaría incorrecto eso? ¿Qué dijimos? Las analogías, los individuos, ¿tienen ancestros en común o no? No, Y entonces, ¿cómo voy a establecer relaciones de ancestralidad si no tienen ancestros en claro. común? ¿Está? Entonces, claramente, una analogía no me permite o no me permite establecer relaciones de ancestralidad. Una homología me permite establecer ancestralidad. ¿Por qué? Porque las homologías son características que tienen los individuos que pueden ser funcionalmente distintas, pero vienen de un mismo ancestro. Entonces, estructuralmente son iguales. Entonces, las homologías sí me permiten establecer ancestralidad, porque vienen de un mismo ancestro, pero las analogías no. Por eso es incorrecta. Después la C me dice, un ejemplo son las faunas de marsupiales australianos y mamíferos sudamericanos. Puntualmente esto es un ejemplo de paralelismo dentro de las analogías. Y es sinónimo de homoplasia, es verdad, es lo mismo decir analogía que homoplasía o homoplasia. En la 2 me dice, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? Los seres vivos se mencionan utilizando nomenclatura binomial. La primera palabra determina el orden y la segunda la especie. ¿Por qué está incorrecto eso? Porque dice orden o no. Bien, ¿y cómo es? O sea, sería la especie y... A ver, ustedes vieron en diversidad
que a las especies yo las nombro con un nombre y un apellido, diríamos. Es decir, siempre las especies llevan dos nombres. El primer nombre corresponde al género y el segundo corresponde a la especie. No corresponden al orden y a la especie. Les doy un ejemplo. Si ustedes ven, no sé, Escherichia coli, que es una bacteria, Escherichia es el género, coli es la especie. Siempre son dos nombres, género y especie. Entonces lo que tiene de incorrecta esa es que me dice el orden el primero. El hombre pertenece al filum vertebrados. ¿Alguien lo buscó? Ustedes tienen en el apunte un cuadrito donde les clasifica el Homo sapiens, en dominio, reino, filum, subfilum, género, bueno. Puntualmente es el subfilum vertebrados, es el filum de los cordados. Entonces el Homo sapiens pertenece al subfilum vertebrados y al filum de los cordados. Por eso también la B es incorrecta. Recuerden que dentro de una categoría, ¿qué eran las categorías? Reino, dominio, género, especie, clase, no sé, todas las que vieron, esas son categorías. Pero dentro de una categoría, yo podría hacer una categoría superior y una inferior. Por ejemplo, podría decir superclase o subclase. Podría decir, no sé, subfilum, superfilum. Y así con cada una de las categorías. Entonces, en este caso es incorrecta porque es el filum de los cordados. La fenética numérica clasifica a los individuos según las características fenotípicas únicamente. ¿Alguno se acuerda la escuela seleccionista? Nosotros teníamos tres tipos de escuelas. Teníamos los cladistas, los evolucionistas y los feneticistas. Eso también lo vieron con la Mari en diversidad. ¿Alguno se acuerda cuál de las tres escuelas es la que solamente para clasificar a los individuos se basaba en el fenotipo? ¿Solo tenía en cuenta el fenotipo? La feneticista. Los, muy bien, exactamente. Los feneticistas eran los que para clasificar a los individuos solo se basaban en sus características fenotípicas. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Ellos lo que les importaba era cuántas semejanzas o no tenían los individuos fenotípicamente. Por eso se llama fenética numérica, porque ellos van armando los fenogramas, que son los árboles que arman, teniendo en cuenta cuántas características tienen en común y cuántas características no. Y esas características son únicamente fenotípicamente. Porque, por ejemplo, los cladistas, que también los vimos, ellos se basaban en las relaciones filogenéticas, es decir, a ellos lo que les importaba era la presencia de un ancestro, no les importaba si se parecían o no genéticamente. Los cladistas solo clasificaban a los individuos por relaciones de filogenia, es decir, por si tenían o no un ancestro en común. Y la D me dice, la cladista clasifica a los seres vivos según las características fenotípicas y genotípicas. Lo acabo de decir. El cladismo clasificaba a los individuos solamente teniendo en cuenta relaciones filogenéticas, es decir, la presencia o no de un ancestro, que armaba los cladogramas, que eran esos árboles que tienen una base, porque para los cladistas todos tenemos un mismo ancestro en común, y ahí el árbol empieza a ramificarse. Entonces, los cladistas usan cladogramas y los feneticistas usan fenogramas. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí. Vamos con la pregunta número 3. ¿Cuál de las siguientes es una categoría? Y un poco se los dije recién. Ustedes tenían, por ejemplo, el Homo sapiens y les daba toda la clasificación del Homo sapiens. Reino, Animalia, y así. Bueno, ¿qué es una categoría? La categoría es dominio, reino, género, familia, especie, clase, orden. Esos son categorías.
¿Y qué era el taxón? Por ejemplo, si yo digo reino Animalia, Animalia es el taxón y reino es la categoría. Si yo digo Phylum Cordados, Phylum es la categoría, Cordados es el taxón. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál de las siguientes era categoría? Reino. Todas las demás son taxones, no son categorías. ¿Se entiende la diferencia entre una categoría y un taxón? Bien, vamos con la 4. ¿Cuál de los siguientes niveles no consideró Linneo en su clasificación? Linneo, que fue el que establece el sistema binomial, este sistema de nombrar a las especies con dos nombres, uno correspondiente al género y el otro a la especie, establece en su clasificación 7 niveles. Dentro de esos 7 niveles que Linneo establece, por ejemplo, incluye al imperio, que ya el imperio no se utiliza. Pero entre las características o entre la clasificación que da Linneo, él no considera a la familia. Linneo establece 7 categorías, pero la familia no le incluye. Recuerden que hoy en día para clasificar se usan por lo menos 8 niveles. Linneo consideró 7 niveles de clasificación, de los cuales, como les dije, muchos de esos niveles ya no se utilizan. Por ejemplo, el imperio ya no se utiliza, ¿sí? También él consideró la variedad tampoco se utiliza. Linneo dijo, imperio, reino, clase, orden, género, especie y variedad. Esas son las categorías que estableció Linneo para clasificación. Esas categorías, por ejemplo, imperio y variedad, ya no se usan más. Hoy en día usamos 8 niveles de clasificación, pero no usamos ni la variedad ni el imperio. Bien, vamos con la pregunta número 5. Respecto a las sinapomorfias, marque lo que no corresponda. ¿Qué era una sinapomorfia? Vieron la sinapomorfia y la simplesiomorfia, las dos vieron ustedes. ¿Qué era una sinapomorfia? Está mal si digo semejanza, pero es algo que tienen en común, ¿no? Como algo así. Bien, son características homólogas que comparte un grupo, a ver, y la comparten porque tienen un ancestro en común. Por ejemplo, ustedes tenían en el cuadernillo, los mamíferos tenemos glándulas mamarias y pelos porque nuestro ancestro cercano lo tenía y la heredamos de él, las heredamos de él. Entonces, son características homólogas que vienen de nuestro ancestro y que casi les diría son exclusivas de un grupo. Entonces, generalmente esas características los distinguen de otro grupo. Por ejemplo, no hay ninguna otra clase que no sean los mamíferos que tengan glándulas mamarias y pelo. Eso es una sinapomorfia. En los artrópodos, por ejemplo, los ojos compuestos, el exoesqueleto rígido, son sinapomorfias. Las simplesiomorfias eran características que son características primitivas de ancestros muy primitivos, entonces como la característica viene de un ancestro tan primitivo, probablemente la comparta más de un grupo, no sea exclusiva de un grupo en particular. Entonces, por ejemplo, la columna vertebral es una simple y porque la tienen los mamíferos, los reptiles, las aves, es una característica primitiva que viene de un ancestro primitivo. Entonces la compartimos a esa característica varios grupos. Por eso acá me decía respecto a la sinapomorfia, cuál no es una sinapomorfia, y es la columna vertebral, porque es una simple siomorfia. Vamos con la 6. En la pregunta 6 nos volvían a hablar sobre los nombres binomiales, es decir, la forma de nombrar a las especies. Acuérdense que, como yo les dije, es género, especie. ¿Sí? Bien. ¿Alguno se acuerda del género cómo se tenía que escribir? Porque fíjense que acá les daban todas opciones y algunas estaban mal escritas. ¿Cómo se tenía que escribir el género?
Primero era en mayúscula y el otro en minúscula. Muy bien, perfecto. Entonces fíjense que acá en el primero está al revés, en el segundo los dos están en minúscula, en la C están los dos en mayúscula, por lo tanto la manera correcta de escribir el nombre era la D. El género siempre en mayúscula y la especie en minúscula. ¿Ya no se usa eso de en cursiva y subrayada? Sí, también se puede usar, sí se usa. De hecho, si vos buscas en los libros, las especies te salen o en cursiva o subrayada. Yo lo conocía así, ajá. También, sí, 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 es más, también se puede poner, por ejemplo, si vos querés escribir Staphylococcus aureus, se puede poner S. aureus, Ajá, porque sí. el género puede ponerse la primera letra, lo que no podés poner es solo la primera letra de la especie, eso estaría mal. Bien, vamos con la 7. Las clasificaciones, ¿deben ser únicas y fijas? ¿Sí o no? A ver, los voy a hacer razonar para que ustedes me lleguemos a la respuesta correcta, que es la C, que da en el práctico, se han dado cuenta. ¿Qué pasaría si todavía siguiéramos con la clasificación de que solo existe el reino Animalia y el reino Plantae? ¿Qué pasaría si yo descubro una bacteria? Y todavía siguiéramos con esa clasificación de que solo hay dos reinos, que fue lo que se pensó hasta mediados del siglo XIX. ¿Qué pasaría? Yo descubro una bacteria. ¿Y qué hago? ¿La meto en Animalia? ¿La meto en Plantae? ¿Qué pasaría si tuviéramos las mismas clasificaciones que hace un montón de tiempo? ¿Qué pasaría? Y sería una mezcolanza. Sería un error. Yo agarro una bacteria y digo, ah, bueno, ¿es un animal o es una planta? No, no es ni un animal ni una planta, es una bacteria. O sea, las clasificaciones no pueden ser fijas. Y otra cosa, ¿qué pasaría si cada autor creara su clasificación? Yo digo, ah, bueno, para mí las bacterias son del reino Monera. Y viene otro y dice, no, 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 para mí son del reino Plantae. Y viene otro y dice, no, para mí son del reino Fungi. ¿Podríamos escribir una bibliografía si cada uno arma la clasificación como se le canta? No. Entonces las clasificaciones, que cuando uno se refiere a clasificación, el dominio, el reino, el género, la familia a la cual pertenece una especie, tienen que ser refutables y no tienen que ser dadas por cada autor. No es que cada autor dice, ah, para mí los perros son del reino Plantae y los pone en el reino Plantae. No es así. Entonces las clasificaciones tienen que ser refutables y cables. Por eso no pueden ser fijas, porque además ustedes están estudiando una carrera de ciencia. La mayoría de las carreras que nosotros vemos son de ciencia. La ciencia se basa en el método científico. El método científico pone a prueba las cosas. Si ustedes alguna vez han escuchado hablar de una tesis, uno lo que hace en una tesis es poner una hipótesis y después, mediante experimentos científicos, decir, ah, sí, la cumplo, ah, no, no, me equivoqué. Entonces la ciencia se basa permanentemente en refutar cosas y modificarlas, chicos. Por eso las clasificaciones no pueden ser fijas. Por eso, si yo siguiera tuviendo la misma, siguiera teniendo las mismas clasificaciones que hace el siglo XIX, diría, ah, bueno, una bacteria es del reino Animalia, porque solamente existía el reino Animalia y el Plantae. Entonces eso no sería posible. Esa es la razón por la que las clasificaciones tienen que ir modificándose y no puede ser que cada autor diga, ah, a mí me pinta clasificarlo en lo que sea. Justamente todos los biólogos llegan a un acuerdo de decir, bueno, estas son las clasificaciones. Esta especie pertenece a tal género, a tal dominio, a tal reino, etc. ¿Se entiende? Sí, ¿Se entiende? Bien. Sí. Vamos con la 8. Es correcto afirmar que las estructuras similares en diferentes organismos se denominan analogías u homoplasias. Ejemplo, ala de ave, aleta de ballena, brazo de humano. El ala de un ave, la aleta de una ballena y el brazo de un humano, ¿qué características son? ¿Son analogías o son homologías? homologías. Muy bien, son homologías. ¿Qué quiere decir eso? Si bien funcionalmente no sirven para lo mismo,
estructuralmente, si yo las miro en profundidad, son semejantes. ¿Y por qué son semejantes? Porque vienen del mismo ancestro. Las características disímiles en especies que no tienen un ancestro se denominan homología. Acabamos de definirlo. Las homoplasias incluyen convergencia, paralelismo y reversión, lo que ustedes me dijeron más arriba. Un ejemplo de paralelismo es la forma fusiforme de la ballena y el pez, y su morfología interna es totalmente distinta. ¿Qué ejemplo dijimos que era un ejemplo de paralelismo? Lo vimos más acá, más arriba, miren, acá lo vimos. El de los marsupiales, ¿no? Muy bien, exacto, el de los marsupiales australianos y los mamíferos sudamericanos. El aspecto fusiforme de la ballena y el pez es un ejemplo de convergencia, no de paralelismo. En la pregunta 9 me dice, teniendo en cuenta la clasificación jerárquica, todo es correcto excepto. Linneo adoptó 7 niveles, los vimos a los 7 niveles recién. Whittaker propuso una clasificación en 5 reinos. ¿Cuáles son los 5 reinos que propuso, que son los que se utilizan actualmente? ¿Cuáles son? Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. Esos son los 5 reinos. En la C me dice, Haeckel sugirió el término procariote para las bacterias y eucariote para las demás células. Es incorrecta porque Haeckel fue el que estableció el tercer reino, que es el reino protista. Y la D, hasta mediados del siglo XX, para los biólogos, falta acá poner, existían solo 2 reinos, animal y plantae, eso es correcto. ¿Por qué para ellos solo existían 2 reinos? Porque solamente veían animales y plantas. No existía el microscopio, entonces ¿cómo iban a ver una bacteria si todavía no había microscopio? Esa es la razón por la que solamente existían para ellos los animales y las plantas. Vamos con la última. Teniendo en cuenta los reinos y dominios, marque la asociación que no corresponda. ¿Por qué está incorrecta la opción D? El reino protista, ¿a qué dominio pertenece? ¿A qué dominio pertenece? A la Eucaria. Ah, no, ¿Está bien? A la Eucaria. al dominio, sí. Exacto. Acuérdense que en la naturaleza hay 3 dominios, que son arquea, bacteria y eucaria, y 5 reinos: monera, protista, fungi, plantae y animalia. Entonces, el reino fungi, el plantae, el animalia, el protista, los 4, pertenecen al dominio eucaria, no al dominio arquea. Por eso la D era incorrecta. ¿Sí? Por más, chicos, que les haya ido mal en este trabajo, recuerden que después lo pueden volver a hacer y pueden volver a ver la corrección. El trabajo queda abierto para que lo puedan volver a hacer cuando estudien la unidad o cuando la lean, para poder volver a ver en qué se equivocaron. La idea es que quede la corrección, va a quedar subida, así que igual después la van a poder ver de nuevo a la corrección las veces que quieran. ¿Sí? ¿Alguna duda de este trabajo que me quieran preguntar, de este práctico? ¿No? Por ahora no, profe. Bien. No, profe. Vamos entonces con el de virus, que me dijeron que les fue mejor en este. Bueno, a ver, vamos con el de virus. Este es más cortito. Virus generalmente es una unidad que no les cuesta. Bien, esperen que se comparta. Ahí está. Bien, empezamos con la corrección del TP de virus entonces. Dice, los bacteriófagos atenuados son virus que se insertan en el cromosoma bacteriano en forma de profagos y permanecen latentes durante muchas generaciones. En determinado momento, y por causas que no se conocen con exactitud, se separan del cromosoma y desencadenan un ciclo que recibe un nombre en particular. ¿Cuál es ese nombre? Lisogénico, lítico, litogénico o completo. ¿Todos pusieron ciclo lítico acá? No, yo puse lisogénico, porque me confundí con la primera parte que dice que se separa al final, entonces por eso Pero marqué así. todos
pero les diría el 95% de los que han hecho esta pregunta en el instituto, porque obviamente los chicos de la mañana también lo rinden y los de la tarde, todos se equivocaron en lo mismo. De hecho, está adrede hecha esta pregunta así. Porque si ustedes se fijan, en la primer parte de la pregunta les dice, los bacteriófagos son virus que se insertan en el cromosoma bacteriano en forma de profago y permanecen latentes durante muchas generaciones. Hasta ahí me está hablando del ciclo lisogénico, que es cuando el ADN del virus se insertaba en el ADN de la bacteria, por ejemplo. Pero a partir de ahí me habla de otra cosa. Me dice, en determinado momento, por causas que aún no se conocen con exactitud, se separan del cromosoma y hacen otro ciclo. O sea que lo que me estaban preguntando era por la parte donde el ADN del virus se separa del ADN de la bacteria y desencadena el ciclo lítico. Que de hecho esta pregunta me la hicieron ayer ustedes, que no entendían la relación entre el lítico y el lisogénico, a dónde se entrecruzaban, diríamos. Y es justamente esto, que los que hacen ciclo lisogénico, no se sabe por qué, pueden separarse de ese ADN e iniciar un ciclo lítico. Entonces, por eso la correcta era la B. En la pregunta 2 me dice, ¿los retrovirus son virus de ADN? ¿Son virus de ARN? ¿Utilizan la transcriptasa inversa para transcribir de ADN a ARN? ¿Emplean una proteína priónica para transcribir ARN? Acá ya ven la correcta, son virus que tienen ARN. ¿Se acuerdan qué ejemplo de retrovirus vieron? El SIDA. Muy bien, el VIH. ¿Y por qué está incorrecta la C? ¿No tiene? Porque sería al revés. Sería si tienen la transcriptasa del ARN hacen ADN. Perfectamente, exacto, porque es el proceso de transcripción inverso. ¿Alguien sabe lo que es una proteína priónica? Que es la opción D. No, no lo entendí eso tampoco. Bueno, un prión, ustedes no lo ven este año porque la facultad lo sacó, pero les cuento para que sepan. Un prión es una molécula de ARN que tiene la capacidad de infectar animales. De hecho, ustedes son muy jóvenes todos, pero hubo una época que se hablaba del mal de la vaca loca. ¿Lo escucharon nombrar alguna vez? Sí, Ah, sí, ya me acordé. que es por Bueno, un prión. es por un prión, exactamente. Es una partícula, no es un virus, es un prión, que es una partícula de ARN que tiene la capacidad de infectar. Y mataba a las vacas, para el que no sabe, porque son todos muy jóvenes. Lo que hacía en el campo, aparecían las vacas muertas, y obviamente las teorías conspirativas son los ovnis, no sé qué, no. Eran priones que provocaban la enfermedad en las vacas y la muerte. Bien, vamos con la pregunta 3. Respecto al ciclo lítico, el virus no utiliza la maquinaria de la célula. La célula puede duplicarse con el profago integrado. Se forman nuevos virus, la célula no se lisa. En la opción B, que dice puede duplicarse con el profago integrado, ¿a qué ciclo hace referencia? Me están preguntando por el lítico. Muy bien, al lisogénico. Y claramente, en el ciclo lítico, que lo vimos ayer, el virus siempre utiliza la maquinaria de la célula y siempre lisa la célula, por eso se llama lítico, porque justamente lisa la célula. Entonces, en este ciclo es donde aumentan la cantidad de partículas virales que yo tengo. Vamos con la 4. Con respecto a los virus, todo lo abajo enunciado es correcto, excepto pertenecen al mismo reino que las bacterias por su tamaño microscópico. Son parásitos intracelulares obligados. Pueden tener ARN o ADN. La cubierta proteica se llama cápside. ¿Por qué está incorrecta la A? Y de entrada ya te da, o sea, porque no son seres vivos los virus. Bien, entonces no pertenecen a ningún reino. No pertenecen ni al reino de las bacterias ni a ningún reino.
porque no son seres vivos, es decir, por más que tengan tamaño microscópico, no pertenecen a ningún tipo de reino. Recuerden que los virus o tienen ADN o tienen ARN, nunca los dos, ¿sí? O tienen uno o tienen el otro. Y además, la cápside o cubierta proteica es lo que le daba la especificidad al virus, que ayer lo estuvimos hablando a eso. ¿Y qué significa que sea parásito intracelular obligado? O sea que necesita sí o sí estar en una célula para poder vivir. Perfecto, exactamente. Los parásitos son individuos que viven a expensas de otros. De hecho, lo vieron ustedes en ecología. El parásito es un individuo que vive a expensa de alguien. Usualmente estos son parásitos intracelulares. Y obligado significa que si el individuo se muere, el parásito también. Sí o sí necesita a el huésped que ataca, diríamos, o al huésped donde habita. Después vamos con la 5. Dice, el papovirus es un virus con ADN que puede causar verrugas, herpes, viruela, amigdalitis. Ya está correcto, ahí marcado que son verrugas. ¿Cómo se llamaban los que causaban los herpes? ¿Cómo se llamaban los virus que causaban herpes? ¿Cómo? Me estoy Los acordando, me estoy herpes acordando. virus. Muy bien, herpes virus, que teníamos el tipo 1, que es el labial, el tipo 2, que es el vaginal, también tenemos el virus de la varicela zoster dentro de los herpes virus. La viruela, ¿cómo se llamaba el grupo de los virus que la causaban? ¿O dentro de qué grupo está? Eran los poxvirus. Pox, virus. Pox virus, perfecto, muy bien. ¿Y las amigdalitis? ¿Qué lo causan? Es una enfermedad de tipo, bueno, las amígdalas están acá, pero relaciónenlo con la parte respiratoria. Los adenovirus, ¿sí? Las amígdalas están acá, pertenecen obviamente no al sistema respiratorio, sino que pertenecen al sistema inmune. Las amigdalitis son causadas por adenovirus. La mayoría también de las enfermedades del tracto respiratorio son causadas por adenovirus. Cuando los bacteriófagos están integrados al cromosoma, se conocen como, ayer les hice esta aclaración yo, la diferencia entre profago y fago. Cuando el ADN del virus se integra en el ADN de la célula que ataca, se le llama profago. ¿Qué era un fago? ¿Qué era un fago? Es un bacteriófago. Es lo mismo decir fago que bacteriófago. Son virus que infectan bacterias. ¿Alguien buscó lo que era un viroide? No. Son Profe, a mí me quedó partículas una de duda con proteína. esa. Dime. Porque cuando dice Escucho. los bacteriófagos, o sea, se refería a las bacterias. Yo por eso lo pensé así. No, porque bacteriófago significa virus que infecta bacterias. Eso es un bacteriófago. Entonces te pregunta cuando el ADN de ese virus está integrado en el ADN de la célula bacteriana. Esa era la pregunta. Bacteriófago bien. significa virus, es un virus. Un bacteriófago es un virus. ¿Qué tiene de diferente? Que infecta bacterias. Eso tiene de diferente, pero es un virus, básicamente. Bien, gracias, profe. Nada. Los viroides, que es lo que les estaba diciendo, son partículas proteicas que tienen capacidad de infectar, infectan hasta ahora por lo que se conoce plantas. Entonces no son virus, no son priones, son viroides, son partículas proteicas que tienen la capacidad de infectar y causar enfermedades. Hasta ahora lo que se conoce es que infectan a plantas.
Vamos con la pregunta 7. Dice, los virus y las células. O sea que yo tenía que comparar una célula cualquiera con un virus. Son capaces de metabolizar. Contienen ácidos nucleicos y proteínas. Poseen organelas, poseen ribosomas. ¿Quién puede metabolizar? ¿De los virus o las células? O sea, ¿Qué las dicen? células son las que metabolizan. Las células. Muy bien, recuerden que el virus, chicos, como no está formado por célula, no tiene metabolismo propio. No puede sintetizar una proteína, no puede. Por eso necesita de un huésped para usar su maquinaria. La célula sí puede metabolizar. No tienen organelas los virus y no tienen ribosomas, porque no tienen células directamente. Entonces no hay organelas en un virus y tampoco hay ribosomas en un virus. Es simplemente o ADN o ARN con la cápside que lo rodea. Nada más. Eso es todo un virus. Y la última, nos hablan sobre el ciclo lisogénico. Nos dice, marque la opción incorrecta. El ADN viral se integra en el ADN de la célula hospedadora. Cuando la célula se replica, genera copias del ADN viral integrado en su cromosoma. La célula huésped se lisa liberando las copias de los virus. El ADN viral puede separarse para iniciar un ciclo lítico. Tengo que marcar lo que está mal. ¿Por qué está incorrecta la C? Me están hablando de un ciclo lisogénico. ¿Por qué está incorrecta la C? Porque no era que se mantenía latente Bien, y ¿y se a dónde la replicaba después. célula se lisa? Está muy bien lo que estás diciendo. ¿A dónde la célula se lisa y libera copias? ¿En qué ciclo? En el En lítico. el En el lítico. lítico. Muy bien. Es decir, la opción C es una característica del ciclo lítico. La célula se rompe y libera todas las partículas víricas hacia el exterior. Entonces, por eso la C era incorrecta, porque justamente lítico viene de lisis. Entonces la célula se lisa durante el ciclo lítico, no durante el ciclo lisogénico. ¿Alguna duda de este práctico? ¿Algo que no hayan entendido? No, profe. Este estuvo mejor, profe. Este estuvo mejor porque vieron el video de virus. Me aseguro que la mayoría de ustedes ni han visto el video de diversidad. Tal cual. ¿Saben de qué se trata diversidad? Muchos de ustedes. O sea, no es que no entienden, es que ni han visto de qué se trata. Por eso el práctico no lo pudieron hacer, porque ni siquiera han visto la unidad. Entonces, bueno, a ver, ya sé que están con la escuela, con el laburo, con muchas cosas, yo los entiendo. Consejo, si este fin de semana tienen un tiempito, véanse véanse el video de diversidad que les pasó la Mari, que igual está subido al canal de YouTube, mírenlo de nuevo, léanse la unidad, que igual es súper cortita la unidad de diversidad, y si quieren vuélvanse a meter al Moodle y vuelvan a hacer el TP, y fíjense cómo les va leyendo la unidad, y de hecho van a tener esta corrección también subida para que la puedan volver a ver. Pero yo les aconsejo que si no han podido ver la unidad, que se tomen, aprovechando que el lunes es feriado, aprovechen y miren el video y vuelvan a hacer en todo caso el TP para ver si les va mejor, porque no es por la nota el tema, es para que entiendan por qué está mal o por qué está bien, eso es lo importante. ¿Sí? Profe, Dime tú. y o sea, todas estas unidades como son cortitas, ¿qué se rinden todas juntas o qué onda? Sí, ustedes van a rendir diversidad, virus y reino monera juntas, las tres juntas, virus, diversidad y reino monera. La semana del 5 al 9 de julio es el examen. Ya les van a decir bien la fecha, igual falta, pero como me haces la pregunta, aclaro. Es decir, diversidad, virus y monera, porque casi que diversidad y virus son tan cortitas que es como una unidad sola. Así que esas tres las rinden juntas. Por eso les digo, aprovechen que este fin de semana tienen el fin de largo, que virus lo han entendido, bueno, métanse con diversidad, que la mayoría ni siquiera ha visto el video. Denle bola porque es una unidad que se toma bastante, chicos, también. Se pregunta bastante en la facu, por más que sea re cortita, te voy a decir, dale,
que habiendo tantas unidades que me van a preguntar esto, bueno, sí, se los preguntan, así que denle bola. ¿Alguna duda de virus o de diversidad? ¿No? No, profe. Bien, bueno, entonces, vamos a dejar hasta acá con la corrección de los prácticos y vamos a arrancar con reino moneda.